La clasificación de procesos degenerativos del hombro antiguamente se clasificaban por medio de resonancia de radiografías, y se utilizaba una clasificación que se denomina clasificación de Hamada, que es la más utilizada hasta la actualidad y que se realizaba por medio de la radiografía. En esa clasificación se observaban los procesos degenerativos de los componentes de la articulación glenohumeral y se basaba principalmente en la afectación del espacio subacromial, la artrosis entre la articulación acromioclavicular y el acromion en relación con la afectación humeral y la afectación de la glenoides en su articulación con la cabeza humeral. Aquí se evaluaban la disminución de los espacios articulares, el desplazamiento cefálico de la cabeza humeral, que le denominamos subluxación cefálica, y los procesos degenerativos en la cortical de la superficie articular del acromion y de la cabeza humeral. Aquí lo tenemos. Y aquí los tenemos también cómo se producen esos procesos degenerativos de la articulación, y ya en procesos más avanzados se anexa también la afectación de la superficie articular entre la cabeza humeral y la glenoides relacionada con presencia de osteofitos y presencia de esclerosis y engrosamiento de la cortical de la superficie articular, y pues en el más avanzado se acompaña de la deformación de la cabeza humeral y de la glenoides con impactación de la cabeza humeral sobre la glenoides, que se relaciona con pérdida del espacio articular y áreas de contacto óseo. Sin embargo, actualmente se utiliza la resonancia magnética y se basa en conjunto con se apoya, mejor dicho, de la clasificación de Hamada para relacionarse con los estadios. Y esto se hace debido a que la resonancia magnética, como ya sabemos, tiene una muy buena visualización de los tejidos blandos, las estructuras óseas y los tejidos sinoviales, que son muy importantes para la evaluación de los procesos degenerativos. Y pues la evaluación es mucho más completa que por el método radiográfico. Este es un artículo muy interesante de la American Journal of Röntgenology de Estados Unidos, y aquí se habla sobre la resonancia magnética y se evalúan los cambios relacionados con la lesión de las estructuras del manguito rotador, que estos van a conllevar generalmente con la artropatía degenerativa crónica de la articulación glenohumeral. Generalmente las lesiones de los tendones van a hacer que haya una disociación entre la articulación tanto acromioclavicular como la articulación glenohumeral y la relación del espacio subacromial o la relación acromio-humeral. Estas afectaciones van a condicionar cambios en el movimiento, en la mecánica del hombro, y se van a manifestar por procesos degenerativos crónicos que a la larga van a condicionar afectaciones como rupturas o desgarros de los tendones, artrosis de la articulación acromioclavicular y de la articulación glenohumeral, subluxación de la clavícula y del acromion, subluxación de la cabeza humeral en relación con la glenoides, y afectación del labrum de la glenoides, afectación de los tendones y de los ligamentos relacionados con el hombro. Si recordamos, todo esto se menciona en la clasificación de Isakos, que es una clasificación que ya hemos mencionado en otros videos, y es muy importante que dominemos la clasificación de Isakos, que por aquí la tenemos. Vamos a mostrársela. Aquí está, que ya se las he mencionado en otros videos y que va a estar relacionada con clasificaciones diferentes que nos van a mostrar el grado de afectación sobre las estructuras óseas, tendinosas, ligamentarias, sinoviales, que ya describimos y que ya lo hemos visto más detalladamente en otra plática que les recomiendo ampliamente para que podamos ver cómo aplicar esta clasificación de Isakos en los procesos degenerativos o afectación de las estructuras del hombro por lesión de estas áreas. Bueno, entonces todo esto o toda esta afectación de Isakos va a conllevar con una artrosis de la articulación glenohumeral. Es por eso que hay veces que no se clasifica la afectación glenohumeral por artrosis, debido a que tenemos la clasificación de Isakos. Sin embargo, en la clasificación de Isakos actualmente, en la clasificación
del proceso degenerativo por resonancia magnética se toman en cuenta todas las características de la evaluación de Isakos y a final de cuentas se trasladan los hallazgos en comparación con la clasificación de Hamada, con el beneficio de que en la resonancia magnética vamos a tener una mucho mejor evaluación de los tejidos blandos, ¿no? Aparte de las estructuras óseas o la afectación ósea que se observa en las radiografías. Entonces, combinando estos dos, vamos a tener la clasificación. ¿Dónde la tenemos? Aquí la tenemos. A ver. Ya se me fue. Vamos a preguntárselo. Aquí lo tenemos más rápido. Se lo vamos a preguntar a ChatGPT. Vamos a ver cómo utilizamos esto para verlo. Por favor, muéstrame la clasificación de adaptada a resonancia magnética para la evaluación de procesos degenerativos del hombro. Creo que se me trabó ahorita el chat GPT. Bueno, vamos a ver. Por aquí debo de tenerla. Aquí está la clasificación. Bueno, en la clasificación de resonancia magnética adaptada a la afectación a la clasificación de Hamada, también se toman los cinco estadios que se evalúan en Hamada. Es por eso que se dice que es una adaptación de resonancia magnética a la clasificación de Hamada. Y vamos a tener 5 estadios, entre los cuales el estadio va a estar también relacionado con la disminución del espacio subacromial, con la artrosis de la articulación acromioclavicular, con la subluxación cefálica, con la artrosis de la articulación glenohumeral y con la pérdida de la morfología de la cabeza humeral y de la glenoides. Y además, en los estadios más avanzados vamos a tener la afectación de los tendones del supraespinoso, que ya se van a relacionar con lesión masiva del hombro, que también ya lo hemos visto en otras pláticas, y que ya sabemos que la lesión masiva del hombro se asocia a ruptura de 2 o más componentes del manguito rotador. Que esto va a estar muy relacionado con los procesos degenerativos crónicos del hombro, que se relacionan ya con los estadios 4B y estadio 5 de la clasificación de Hamada, y que van a incluir también entonces la clasificación de Isakos, porque vamos a describir la ruptura del tendón supraespinoso con el tipo de ruptura, el desplazamiento del cabo suelto del tendón. Vamos a decir también la atrofia del músculo supraespinoso, la artrosis de la articulación acromioclavicular, las lesiones del resto de músculos del manguito rotador, la lesión del tendón bicipital, que puede estar asociado a ruptura, desgarro o lesión de tróclea. Y vamos también a mencionar la afectación del labrum. Todo esto se va a adaptar a la clasificación de Hamada para que le demos una mucha mejor interpretación de los estudios al cirujano ortopedista, que va a encargarse de tratar de hacer la reparación. Y digo tratar de hacer la reparación porque estas reparaciones de hombro son muy difíciles, y hay veces que incluso se prefiere congelar el hombro, es decir, no hacerle nada, porque por más cirugías que se hagan sabemos que el pronóstico no va a ser bueno. Entonces, desgraciadamente hay veces que pasa eso. Y también es muy importante, bueno, antes de decir lo del pronóstico, vamos a ver los casos. Todo lo que vimos ahorita está relacionado con los casos que les voy a mostrar. Y aquí vamos a ver muy bien la afectación. Este de aquí es un paciente y este de aquí es otro paciente. En este caso de este paciente tenemos que aquí vemos, vean cómo está la articulación acromioclavicular, y vemos también aquí la afectación del acromion
que está relacionada con una disminución del ángulo de inclinación. En este caso fue menor de 75 grados y eso también se puede asociar con la disminución del espacio subacromial, además de que aquí vemos desplazamiento cefálico de la cabeza humeral. Por lo tanto, tenemos una disminución en el ángulo de inclinación del acromion y un desplazamiento cefálico o una subluxación cefálica de la cabeza humeral, que ambos contribuyen a la disminución importante del espacio subacromial. Y aquí vemos líquido sinovial en la bursa subacromial y subdeltoidea y no vemos el tendón del supraespinoso, el cual se observa retraído hasta nivel de la glenoides. Que entonces aquí podemos combinar la clasificación de Paté para la retracción del tendón, y además en el plano sagital ya estamos obligados a evaluar el músculo supraespinoso, el cual vamos a ver que va a tener una infiltración grasa importante, que ya diríamos que es una clasificación grado 4 de Gouteiller, que también es de la clasificación de Isacos. Además de esto, entonces vamos a buscar la afectación de los tendones del subescapular, que es que como vemos hay tendinosis, hay desgarro, y aquí vemos aparente disrupción de las fibras del tendón que sugieren una ruptura parcial, y aquí vemos las fibras tendinosas del tendón infraespinoso, que también, como podemos ver, hay colecciones longitudinales que pueden estar relacionadas con desgarro intrasustancia y tendinosis, y este desgarro intrasustancia pues nunca nos va a descartar que haya una ruptura parcial. Entonces aquí tenemos lesión de los tres músculos infraespinoso, subescapular y del supraespinoso, que en conjunto nos dan una lesión masiva del hombro. Aquí vemos el tendón del bicipital que se observa luxado, tiene una luxación anterior que está relacionado con una lesión de tróclea, y vemos en el plano coronal, buscamos el tendón, aquí lo vemos cómo hay áreas de discontinuidad y cambios en la intensidad de señal intrasustancia que sugieren un desgarro intrasustancia o una ruptura parcial del tendón, y que se va a continuar con una pérdida de la estructura habitual del tendón en del trayecto por arriba de la cabeza humeral, que se puede asociar con tendinosis o desgarro. Todo esto se va a asociar también a una pérdida de la relación articular glenohumeral. Aquí podemos ver que todavía está un poco formada la superficie articular de la cabeza humeral y también de la glenoides, y alcanzamos a ver espacio articular. Sin embargo, vemos áreas de osteonecrosis ya en la glenoides con estas formaciones quísticas escleróticas, y vemos que el labrum muestra pérdida de la estructura principalmente hacia el borde anterior. Vean cómo se pierde aquí la forma, y todo esto lo relacionamos con una lesión probablemente compleja que estaría condicionando un desgarro adyacente a la inserción del bicipital, que es un SLAP, y un GLAT, que es en el borde anterior, y esto también nos estaría relacionado con la afectación. Vemos una bursitis importante en este paciente. Vemos que todas las bursas y los recesos sinoviales de la articulación están con un contenido aumentado de líquido sinovial y presencia de múltiples septos, y aquí en el plano axial vemos que hay imágenes heterogéneas de aspecto arborescente en el interior. Aquí están, en el interior del líquido sinovial, que podrían estar relacionadas con áreas de sinovitis bichonodular, que se relaciona con un proceso degenerativo crónico. Es decir, este paciente podría tener artritis o espondilitis que afecta el hombro. Y vemos también una afectación de las bursas. Aquí ven la bursa estas que se van a distribuir entre las fibras del músculo deltoides, y vean cómo estas bursas se van a relacionar con defectos de continuidad. Aquí se ven mejor. Vean cómo se relacionan con pequeños defectos de continuidad de la cápsula articular. Aquí las tenemos, que vendrían siendo divertículos, una especie de divertículos de la cápsula articular. Todo esto pues nos da entonces, lo podemos clasificar por medio de Isacos, y ya después concluir por medio de la clasificación de Hamada, y por medio de Hamada diríamos que es una grado 4 porque todavía no hay una deformación importante de la cabeza humeral, y vemos todavía la superficie articular, y todavía alcanzamos a ver la concavidad de lo que es la glenoides, ¿sí? Que es lo que vemos de importante para la afectación. Y el otro paciente
también tiene cambios importantes, semejantes. Vean cómo está también una ruptura aquí, es parcial del tendón del supraespinoso. Vemos el supraespinoso y todavía alcanzamos a ver unas fibras remanentes hacia el borde anterior y otras hacia el borde posterior, que nos indican que probablemente hay una lesión en U, así como U de ukulele, como en una lesión en U, que así se clasifica en la clasificación de Isakos, y que se va a relacionar con un ELMA 3, que es la afectación ya importante por una ruptura entre el borde anterior y borde posterior del tendón del supraespinoso. Aquí tenemos una articulación acromioclavicular con una artrosis severa, e incluso hay una formación osteofítica que está comprimiendo también las fibras del músculo supraespinoso, y que debemos de recordar que también pueden incidir en el desgarro o ruptura de las fibras del tendón, o bien en la limitación del deslizamiento de las fibras en el espacio subacromial. Por eso es muy importante, y como también ya está en un video, la evaluación de la articulación acromioclavicular. Y tenemos también aquí lesiones de los tendones del subescapular. Vean cómo está adelgazado el tendón, y hay áreas donde no lo visualizamos, como aquí, que nos indica que hay una ruptura parcial, y también una ruptura parcial en el tendón del infraespinoso, que también se relaciona con una lesión masiva. Aquí sí vemos colocado adecuadamente el tendón bicipital con una tenosinovitis importante, y aquí, a diferencia del otro caso, vemos que sí hay una deformación de la cabeza humeral. Vean cómo hay una deformación, hay un aplanamiento en la convexidad de la superficie articular de la cabeza humeral. La vemos aplanada, y también vemos un aplanamiento y una irregularidad de la glenoides. Y aquí vemos áreas de contacto en el borde inferior, y en el plano axial vamos a ver áreas de contacto hacia el borde posterior. ¿Ven cómo hay áreas de contacto? Y aquí ya podemos decir que hay una deformidad y una impactación de la cabeza humeral. También lo haríamos por la clasificación de Isakos, para clasificar de forma aislada la lesión del supraespinoso, la lesión del resto de los tendones, la lesión de la articulación, la lesión acromioclavicular, la lesión del labrum. Todo eso va a estar evaluado por medio de la clasificación de Isakos, y la clasificación general de artrosis la vamos a hacer por Hamada, que en este caso sería un Hamada 5, ya por la afectación y deformación de las superficies articulares que componen la articulación glenohumeral. Y pues estos son los casos, y esta es la forma en la que se puede clasificar el proceso degenerativo de los hombros, utilizando las dos clasificaciones, la de Hamada, adaptada para resonancia magnética, y la clasificación de Isakos, para evaluar la afectación de las estructuras que componen la articulación del hombro y su funcionamiento. Espero que les guste y que les sirva el video, y recuerden que me ayudan mucho con un like, o también con suscribiéndose. Se los agradecería muchísimo. Es la única forma que les pido que me ayuden, principalmente a los estudiantes de medicina, a los residentes de radiología y a los técnicos radiólogos, que es a los que más les ayudan todas estas presentaciones. Muchas gracias. Y recuerden a los pacientes, a los que no son médicos y que pueden tener estas afectaciones, pueden escribirme al correo resonanciamagneticasonora@gmail.com si tienen dudas o si quieren que les reinterprete algún estudio. Es un costo mínimo el que les daría, y siempre no es que digamos que vamos a interpretar sobre un estudio mal hecho o mal interpretado, sino que debemos de recordar que hay veces que cuando se tiene mayor experiencia se ven mejor las patologías, y se pueden evaluar mejor los estudios y llegar mejor a un diagnóstico. Es mejor que lo vean 4 o 6 ojos un estudio, a que lo vean solo un par de ojos, y mucho más si tenemos la experiencia necesaria para ver los estudios.